Hola, mi nombre es Mia Burke y trabajo con la organización Hanford Challenge. Hoy voy a hablar sobre qué es Hanford y qué es Hanford Challenge. A 3 horas conduciendo en coche desde Seattle, Washington, se encuentra el Hanford Nuclear Site, el lugar más contaminado de los Estados Unidos. Tiene 56 millones de galones de desechos radioactivos que están contenidos en unos tanques subterráneos. Estos depósitos viejos y agujereados están a unas pocas millas del río Columbia. Voy a hablar hoy sobre la historia de Hanford, los desafíos de la limpieza del sitio y de lo que hace Hanford Challenge para asegurar la seguridad de la limpieza. Abogamos por una limpieza que proteja al medio ambiente, los trabajadores y el público. La limpieza de Hanford es un gran proyecto. El presupuesto anual para la limpieza de Hanford son $2.5 millones de dólares y requiere de unas tecnologías y soluciones de ingeniería que nunca se han visto antes. Además de esto, hay que llevar a cabo la limpieza de una forma muy segura, ya que un accidente en Hanford podría acabar muy mal para los estados de Washington, Oregón y Idaho. Hanford está ubicado en el sureste del estado de Washington y la zona alcanza 586 millas cuadradas, o casi la mitad del tamaño del estado de Rhode Island. Hoy en día, una agencia federal es el que dirige Hanford, concretamente el Departamento de Energía. A pesar de dirigir y controlar el sitio, el Departamento de Energía no es el que hace la limpieza. Esta tarea va a cargo de contratistas privados como Bechtel y Washington River Protection Solutions. Al lado del río Columbia hay 9 reactores nucleares. Todos ellos son viejos y retirados del servicio. Una capa protectora cubre el núcleo del reactor y contiene los materiales radioactivos hasta que pase la desintegración radioactiva de forma natural. Después de la desintegración radioactiva, los trabajadores pueden desmantelar los reactores. El altiplano central que se ve en el centro del mapa es donde se encuentran los terminales de tanques subterráneos, los desechos radioactivos y las sustancias químicas más peligrosas. Los residuos más peligrosos se denominan desechos de alto nivel. La planta de tratamiento de desechos también está ubicada en el altiplano central. Esta planta está diseñada para que convierta los desechos líquidos en los tanques en vidrio sólido, un proceso que se llama la vitrificación. Después de la vitrificación, estos desechos son enterrados para proteger a los humanos y el medio ambiente. Entonces, ¿cómo llegamos a tener el lugar más contaminado del hemisferio occidental en el estado de Washington? Hanford formaba parte del Proyecto Manhattan y producía las primeras bombas atómicas del mundo. Miles de trabajadores llegaban de diferentes partes de los Estados Unidos para trabajar en este proyecto de alto secreto. La discreción era la máxima prioridad. Y durante muchos años, los trabajadores no sabían nada acerca de este proyecto en el que estaban trabajando. El papel principal de Hanford fue la producción del plutonio para el arsenal nuclear de los Estados Unidos, y tenía que producir muchísimo. El plutonio producido en Hanford fue usado en Hombre Gordo, la bomba que fue arrojada el 9 de agosto de 1945 en Nagasaki, Japón. La producción del plutonio de Hanford continuó durante la Segunda Guerra Mundial y hasta el final de la Guerra Fría. Durante todos esos años, Hanford produjo 74 toneladas de plutonio, que son probablemente 2/3 de todas las reservas de los Estados Unidos. La producción de plutonio de Hanford producía muchos desechos radioactivos.
Los trabajadores de Hanford producían el plutonio de una manera tan rápida que empezaban a desechar los residuos peligrosos de diferentes maneras. Directamente al aire, directamente al río Columbia, directamente a zanjas desprotegidas y durante muchos años en Hanford los residuos peligrosos se desechaban directamente a la tierra. En total, durante los años de producción, se desecharon 450,000 millones de galones de desechos radioactivos y sustancias químicas a la Tierra, equivalente a 680,000 piscinas olímpicas. En total, Hanford construyó 177 tanques subterráneos para contener los desechos más peligrosos. La mayoría de los tanques de Hanford tienen solamente una capa de acero, y esto los hace ser más vulnerables. Fueron construidos entre 1943 y 1964 y han sobrepasado su vida útil. Estos depósitos almacenan 56 millones de galones de desechos de alto nivel, pero más de 1 millón de galones de residuos se filtraron directamente a la tierra. Y ahora vamos a enfocarnos en la limpieza de Hanford. El 15 de mayo de 1989, el Departamento de Energía firmó el Acuerdo de los 3 partidos, un acuerdo de limpieza junto con la Agencia de Protección Ambiental y el Estado de Washington. El objetivo de este acuerdo es cumplir con las leyes federales ambientales, o dicho de otra manera, la limpieza de Hanford. Con este acuerdo se esperaba que la limpieza durara 30 años en completarse. Sin embargo, 32 años después, falta mucho por acabar. De hecho, se espera que la limpieza de Hanford va a tardar otros 75 años. Hanford Challenge se creó para defender a los trabajadores, ya que ante las crecientes preocupaciones que iban surgiendo acerca de esta limpieza, algunos de los trabajadores fueron despedidos por plantear públicamente sus preocupaciones con las normas de seguridad. Uno de los puntos más importantes de Hanford Challenge es crear relaciones con los trabajadores, escuchar a sus preocupaciones y defenderlos cuando sea necesario. Recibimos mucha información de ingenieros, fontaneros, trabajadores de la construcción, inspectores y funcionarios que están haciendo la limpieza de Hanford. A pesar de que la limpieza de Hanford ha sido lenta, ha habido mucho progreso. Los trabajadores han desplazado 7,5 millones de galones de residuos peligrosos, desde los tanques más viejos a unos tanques nuevos con doble capa de acero. Este trabajo ha prevenido la fuga de los desechos radioactivos a la tierra y al agua subterránea. Además, los trabajadores han tratado más de 23,000 millones de galones de agua subterránea contaminada, evitando que llegaran a alcanzar el río Columbia. Entonces, ¿cuáles son los retos de Hanford Challenge? Un reto son los desechos dentro de los tanques subterráneos. ¿Cómo tratamos y almacenamos a los desechos durante miles de años? Otro reto es la contaminación fuera de Hanford. ¿Cómo prevenimos que los desechos no salgan de Hanford accidentalmente? El último reto es la seguridad de los trabajadores. ¿Cómo nos aseguramos de que los trabajadores no se enfermen ni se lesionen mientras están trabajando en Hanford? En cuanto al reto de los desechos de los tanques subterráneos, cada depósito subterráneo es del tamaño de un edificio de 4 pisos. Y es importante recordar que hay 177 tanques en total. Los desechos dentro de los depósitos son muy dañinos, incluso en cantidades microscópicas. Ningún humano puede sobrevivir dentro de un tanque de Hanford,
ni siquiera un periodo corto. Y si la radiación no fuera una razón suficiente, se han identificado más de 1,800 sustancias químicas en los desechos de los tanques. De estas sustancias químicas, 1,500 están presentes en el espacio entre el techo del tanque y la superficie de los desechos. Los desechos son peligrosos durante muchos años. Por ejemplo, el plutonio 239, que se encuentra dentro de los tanques, tiene una vida media de 24,000 años y deben pasar 10 vidas medias hasta que se considera que no es radioactivo. Así que, ¿qué vamos a hacer con los desechos peligrosos dentro de los depósitos viejos y agujereados? Lo primero, no podemos dejar los desechos en los tanques y esperar lo mejor. Y tampoco podemos echarlos a la tierra. Deberíamos inmovilizar los desechos. Primero, convirtiéndolos en vidrio, después poniéndolos dentro de un contenedor robusto y finalmente enterrándolos unas millas bajo tierra en un almacén geológico. La imagen a la derecha muestra cómo sería el almacén geológico. Respecto al segundo reto que mencioné anteriormente, la contaminación fuera de Hanford ocurre de dos maneras. Cuando la contaminación llega al agua subterránea o cuando es transportado por el aire. Tenemos que hacer todo lo posible para evitar que la contaminación alcance el agua subterránea, ya que si esto ocurre, tarde o temprano llegará al río Columbia. También tenemos que asegurar que durante la demolición y la limpieza, los desechos no se transportan por el aire. Estos titulares de los periódicos muestran la preocupación por la contaminación transportada por el aire. Incluso se ha llegado a encontrar la contaminación de Hanford en filtros de los coches de los trabajadores. El principal reto de la seguridad de los trabajadores es mantenerlos alejados de la radiación y las sustancias químicas mientras están haciendo la limpieza, el trabajo. Los trabajadores mayormente encuentran las sustancias químicas dañinas en los terminales de los tanques subterráneos. Los vapores químicos escapan de los tanques y pueden ser inhalados por los trabajadores, sin de que estos se den cuenta. Los trabajadores que inhalan los vapores químicos normalmente tienen síntomas como dolor de cabeza, sangrado de la nariz, un sabor metálico en la boca, mareos o falta de aire, y muchas veces todo lo anterior. Los trabajadores también están expuestos a la radiación dañina y, en el peor de los casos, inhalan las partículas radioactivas y se quedan atascadas en sus pulmones. Un ejemplo de esto fue un accidente en un edificio de Hanford que en el pasado trabajaba con el plutonio. Una ráfaga de viento levantó los restos del edificio que contenían contaminación radioactiva. Por desgracia, 42 trabajadores de Hanford inhalaron o ingirieron la contaminación radioactiva. En los últimos años, Hanford Challenge ha logrado prevenir la exposición a los vapores y ha conseguido que los trabajadores enfermos pueden tener mejor acceso a la asistencia médica y la indemnización. Hanford Challenge, junto con el sindicato local 598 y el Procurador General de Washington, demandaron al Departamento de Energía, lo cual resultó en un acuerdo ejecutable para que los trabajadores obtengan mejor acceso a la protección respiratoria. Además, conseguimos pasar una nueva ley en el estado de Washington que aseguraba que los trabajadores de Hanford tengan mejor acceso a la asistencia médica.
Y muchas gracias por ver esta presentación y espero que hayan aprendido un poco más acerca de Hanford y Hanford Challenge.